¿Qué tal, amigos? JCB Noticias entrevista al doctor José Daniel Hidalgo Murillo, quien nos habla acerca de el derecho penitenciario. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto de esta clasificación del derecho? Gracias, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. He dado esta materia en la maestría de Derecho Procesal del IPES, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y mi objetivo era ver el derecho penitenciario desde tres variables. La primera es el problema de la ley de ejecución penal que tiene México, en la cual, si nosotros nos vamos al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no encontramos, y este fue uno de los temas centrales del curso, no encontramos la etapa de ejecución de la sanción o de la pena. Esto nos lleva a pensar, ¿significa que entonces el proceso de ejecución está alejado del Poder Judicial y por tanto solamente depende o pertenece o participa en el proceso, en el sistema penitenciario, y por tanto hay un divorcio entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial, o por el contrario, si este es judicial? Si nosotros vamos al 211, nos encontramos que no hay etapa de ejecución de la pena. Si no hay etapa de ejecución de la pena, tendríamos que irnos a la doctrina. La doctrina dice que algunos consideran que el derecho penitenciario es un derecho administrativo y por tanto es propio del Poder Ejecutivo, o es derecho judicial y por tanto es propio del derecho judicial. Ahora, si no es una etapa, entonces ¿qué tipo de derecho es el derecho, la ejecución de la pena? Hemos estudiado en las distintas clases que hemos tenido con los estudiantes de maestría de IPES que si el proceso fuera meramente administrativo, tendríamos que tener jueces administrativos y lo que se llama el procedimiento previo administrativo antes de resolver en el proceso posterior judicial. Sin embargo, México ha producido en la ley de ejecución de la pena un juez de ejecución penal. Al tener un juez de ejecución penal que además es judicial y no administrativo, entonces lo que hemos construido es un híbrido, un modelo que pertenece al sistema penitenciario desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, con un juez del Poder Judicial que resuelve en definitiva lo que resuelve el sistema penitenciario. Dígase el director de los centros de internamiento, dígase el director de los centros penitenciarios. Estos directores que pertenecen al Poder Ejecutivo terminan apelados, digamos, sus decisiones terminan siendo recurridas ante un juez de ejecución de la pena. Y lo que resuelven los jueces de ejecución de la pena terminan siendo resueltos posteriormente por lo que resuelvan los tribunales de alzada o los jueces de apelación. Pregunta-respuesta. ¿Está el modelo de ejecución en el sistema acusatorio penal, o sea, en el Código Nacional de Procedimientos Penales? No. ¿Existe en el proceso acusatorio penal mexicano, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, una etapa de ejecución de la pena? No. Por tanto, el sistema penitenciario mexicano y por tanto el tema de ejecución de la pena es administrativo solamente y no judicial. No. ¿Qué significa esos noes? Que tenemos un modelo híbrido, en donde el sistema penitenciario depende del Poder Ejecutivo, tenemos un sistema penitenciario con un personal nombrado por el Poder Ejecutivo y sin embargo este modelo penitenciario debe acatar lo que en definitiva resuelva un juez de ejecución, que no es un juez de derecho administrativo, sino un juez de derecho penitenciario. Con lo cual entonces es lógico entender que ese modelo híbrido debería de rescatar de nuevo, a pesar de que se haya querido hacer un modelo de ejecución alejado de las etapas del proceso, tendría que volver a las etapas del proceso del 211 y por tanto producir una etapa de ejecución de la pena, porque el modelo penitenciario mexicano depende de la existencia de un juez de ejecución. Y ese juez de ejecución no es un juez administrativo, no es un procedimiento previo administrativo, sino un procedimiento judicial.
Doctor Hidalgo Murillo, háblenos acerca de la diferencia entre el derecho procesal a secas y el derecho procesal penal. ¿Cuál es la diferencia? A ver, hay una teoría más bien del proceso, es decir, nosotros vamos a tener una teoría del proceso que va a tener variables en materias distintas, pero que al final hay una idea única en donde el proceso se repite. Pensemos nosotros cómo se empieza la acción, cómo se empieza el proceso, cómo se empieza la causa, y entonces vamos a entender que en la teoría del proceso vamos a ver lo que tendríamos que aprender en derecho civil, en derecho constitucional, en derecho laboral, en derecho penal. Y es lógico que hay una materia común, por ejemplo, el tema de la prueba, el tema de los términos, el tema de los jueces, el tema de los sujetos, el tema del personal. Hay una materia común y hay una materia específica. Cuando nosotros estudiamos teoría del proceso, vamos a ver en general la demanda o la denuncia. Vamos a tener en general los jueces y los escalafones. Vamos a tener en general las etapas del proceso, por ejemplo en el amparo, por ejemplo en el derecho administrativo, por ejemplo en el derecho sancionatorio, por ejemplo en el derecho laboral, civil, mercantil, familiar. Pero cuando ya entramos específicamente al derecho penal, vamos a tener específicamente, valga la redundancia, una materia específica, una materia a la que dedicamos el tiempo, que sería el de los, como dicen los expertos, del delito, de los delitos y las penas. Es decir, ya no es un asunto civil, no es un asunto laboral, sino es una persona a la que se acusa de haber cometido un delito y que debe ser sometida a un proceso penal con jueces penales, con un procedimiento especializado en el tema de la prueba, en el tema de los recursos, en el tema de los medios de impugnación, hasta una sentencia condenatoria o absolutoria, respetando además una serie de principios que acompañan al imputado, a la debilidad del imputado a lo largo del proceso penal. Doctor Hidalgo Murillo, sabemos que usted es de Costa Rica. ¿Cuántos años lleva en México? Me vine en el 22, después de las Torres Gemelas, me recuerdo. Estábamos todavía en juicio, yo estaba en juicio cuando sufrieron en Manhattan las Torres Gemelas de Nueva York. Y posteriormente, durante ese año, hice todo el trámite para venirme a estudiar Derecho en el Poder Judicial de la Federación. Después de estudiar en el Poder Judicial de la Federación, estudié en la Universidad Panamericana mi doctorado, me doctoré en una especialidad en Derechos Humanos, analizando principalmente el derecho de expresión y la libertad de expresión, y en razón de los cambios que México empezó a sufrir en la construcción política para la oralidad, habiendo yo sido durante muchos años juez de oralidad en Costa Rica, me dije, me gustaría dedicarme en México a enseñar oralidad en materia penal, que era mi especialidad. Y como decía una abogada de INACIPE, cuando yo ya venía, ellos apenas empezaban, me gustó enseñar lo que yo durante muchos años había hecho y que México lo estaba abrazando, con, primero, una reforma constitucional del 2008, luego códigos particulares de cada una de las entidades federativas, luego la reforma constitucional a un código único, por tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014, finalmente la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2016, y ahora los cambios que se van suscitando lógicamente a través de las tesis aisladas o jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos da un panorama importante. ¿Por qué sigo acá, aunque yo quería llegar a la última escalafón del Poder Judicial de mi país? Porque México es muy exigente. Es un gran país, un país de 32 entidades federativas, y me di cuenta de que no me podía ir sin terminar muchas cosas que había empezado y que había que terminarlas en México. Doctor, ¿algo que desea usted agregar? Después de muchos años, desde el 2008 hasta ahora, después de muchos años, del 2014 hasta ahora, con esa reforma del 2016, todavía seguimos en una implementación del sistema acusatorio con muchos errores.
hemos dicho, hemos sostenido pública y privadamente en las capacitaciones. Hay jueces que están dedicando más el tiempo a la capacitación en despachos de abogados que al tema de la judicatura. Hay fiscales dedicados a la capacitación y entonces esto está convirtiendo en universidades que capacitan y en jueces que capacitan, en institutos que capacitan. Pero ¿quién está siguiendo la línea del proceso acusatorio para implementar un sistema bueno o nuevo? Hoy hay un montón de ideas encontradas, difíciles de entender. Se vuelve a veces como la averiguación previa, y una de las ideas más complicadas es de muchos jueces y de muchos capacitadores que consideran que en el juicio solamente se puede conocer lo que consta en la carpeta de investigación. Y por tanto están convirtiendo la carpeta de investigación en una averiguación previa, y esto puede hacerle un gran daño a México. JCB Noticias, Juan Carlos Vilchis Genovés.